Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Celestial, hemos estado cantando acerca de tu bondad. Como tú eres perfecto en todos tus caminos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por tu verdad que gracias por tu palabra que es una luz a nuestro camino. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos por la unción de tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor, a entender lo que podemos estudiar y que, Señor, tú nos cambies y nos ayudes a ser más y más como tú. Señor, que podamos permitir que tú te expreses a través de nosotros, Señor. Señor, y que no mantengamos este tesoro solamente para nosotros, sino que vayamos fuera y llevemos tu palabra, Señor. Y Padre, que podamos compartir tu palabra, tu vida y tu amor. Y Señor, te pedimos que tú seas expresado a través de nosotros, Señor. Oramos por tu unción, oramos por tu Espíritu Santo, que hable en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, Margaret, where were we? Ok, vamos a ver, ¿dónde íbamos? Matthew chapter 10. Mateo, capítulo 10. In the passage that we're going to be looking at today, 3 times Jesus repeats a command to us. It really is a command. El Señor vimos que el Señor nos repite un mandamiento. No teman, no teman. Él hace énfasis en esto. But it begs the question, because if any of you have ever tried to not fear, how do you stop fearing? How do you not fear? ¿Cómo When no you are podemos standing before the dejar de Goliath tener of life miedo? or facing that big unknown? And so, Lord willing, by the end of this study, you will have some better understanding if that is a question in your mind right now. ¿Cómo podemos dejar de tener miedo? Is one unit. It is a record of Jesus commissioning Vamos a ver aquí to go on el mandato del Señor a sus discípulos. mission that he sent Hay una misión. Él está enviando a sus discípulos broader a una misión de largo plazo. go on Hay una misión para llevarlos, para ir y para llevar la palabra. mission. And it's rehearsal, Y it's practice. esta es una práctica. El propósito es de que los discípulos estén preparados para una vida de ministerio. More distant future Y mirando a un futuro más distante, at not vemos que Jerusalem, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y todo el mundo no es solo para los 12 discípulos, sino para todos los que estamos aquí. El Señor nos está hablando a nosotros y para entender este pasaje que estamos estudiando hoy, had a lot of trouble tengo understanding this passage. un poco de problema al entender este pasaje porque estoy viendo el verso 31 But you really have to y necesitamos down to verse 32 and 33. ver también el verso 32 y 33. Necesitamos The whole chapter. identificar cuál es el centro de todo este pasaje, cuál es el enfoque de esta misión, a qué nos está mandando el Señor. Así que el mensaje central de este mensaje y de la misión está en el verso 32 y 33, Ever confess que dice: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. whoever denies me Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
everything that matters Todo lo que importa en la vida around, like planets around the sun, es it all revolves around or can be condensed está down relacionado to this central, con esta all-important question. pregunta importante y vital. ¿Cómo has respondido a Jesucristo? Key. Esa es la clave a todo lo que es importante en la vida. Aren't given all the exact words that Nosotros disciples were no tenemos todas las palabras, as they went out, but as we look no sabemos qué fue lo que ellos tenían para predicar, pero sabemos que el mensaje de una forma de otra o de otra debería ser la proclamación de Jesucristo como Rey y el ofrecimiento al pueblo de Israel acerca de este reino que vendría. is that Y también, oppose them como resultado de este ministerio, hacer conocer a Cristo entre todo su pueblo. Pero a causa de la oposición, Mateo 10, 17 y 18 dice, tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. the person of Jesus Christ, and they chose in many cases Ellos on to the escucharon la palabra, pero en muchos casos ellos se opusieron y atacaron a aquellos que llevaban el mensaje. En Mateo 10, 22, still in the same chapter. Jesus said, Jesús dice, hated by all for ustedes serán aborrecidos por causa de mi nombre, serán aborrecidos por todos. Jesus Christ to the proclamation La respuesta a la proclamación del nombre de Jesucristo era esta. of chapter 10. Fíjense, en este mismo capítulo 10, pero el verso 40, dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, está hablando Jesús. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. They're going out if they receive Entonces, ellos van me. It's because y proclaman la palabra. Y si ellos los reciben, si la gente recibe esta proclamación, es porque ellos están aceptando su asociación conmigo. and then verse 14, El verso 14 and whoever will not dice, y cualquiera que no lo recibe, ni oye sus palabras, that house or city salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies, porque no lo han recibido, que no han recibido a Jesús, lo han rechazado. ¿Y por qué? Pues porque no han recibido las palabras de los discípulos. Ellos están hablando de Jesús y están proclamando su reino. And so the implication is that the disciples were either Así que la implicación or rejected because es que ellos reciben o rechazan la asociación con Cristo por causa thing on their mission de esta proclamación. Todo está known to the people, and alrededor de esta pregunta. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con este mensaje? Si rechazas el mensaje, if they receive bueno, los discípulos tienen que predicar. Si rechazan el mensaje, las personas siguen adelante y van con otra persona. Mateo 10, 23 dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. ¿Y por qué serían perseguidos? Bueno, porque ellos estaban hablando acerca de Jesús. just going about their day-to-day Estos business, pescadores traveling from city to city, están viajando ciudad por ciudad, están hablando con la gente. what triggers the person Si ellos estuvieran hablando de cosas triviales, ¿por qué area, their comfort? los perseguirían It is si estaban hablando cosas normales? Pero no es así, estaban hablando de Cristo y por eso había persecución. Mateo 5:11 dice, bienaventurados serán cuando os vituperen y os persigan y digan de ustedes toda clase de mal mintiendo por causa de mi nombre. respond to Jesus. Es todo acerca de Jesús. ¿Se dan cuenta? La persecución vendrá por su asociación con Jesús, por el mensaje de Jesús. Pero también la salvación viene a aquellos que reciben el mensaje. Point of the mission El mensaje central de esta misión es la persona que los discípulos estaban proclamando. of our everlasting. Jesús es Are you going to go to heaven or hell?
Jesús es la respuesta para nuestro destino eterno. ¿A dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Todo depende de lo que hagas al respecto. Y esta es la división. ¿Quién está con nosotros y quién está con nosotros? ¿Quién está con Jesús y quién no lo está? Este es el punto de separación. ¿Quiénes están en el reino y quiénes no? Y la diferencia se centra precisamente en cómo han respondido a Cristo. Y este es un punto histórico de contienda. Jesús ha dividido al mundo más que ninguna otra persona en la historia de la humanidad. Es por eso que los cristianos somos muy a menudo perseguidos, porque seguimos a Jesús y porque le dejamos que Jesús exprese su vida a través de nosotros, y porque hacemos públicas sus enseñanzas, y porque vivimos en un mundo que en lo natural, aparte de la gracia de Dios que obra en nuestras vidas, es un mundo que odia a Jesús. Mateo 10, 24. El discípulo no es mayor que su amo, que su maestro, ni el siervo superior a su amo. Entonces, si persiguieron a Jesús, no pienses que a ti te van a tratar mejor. Este es un principio que el estudiante va a ser como su maestro. Y vamos a pasar tiempo aquí siendo enseñados por Cristo. Él es nuestro maestro. Dejamos que Él nos deforma nuestros pensamientos. Estamos siendo conformados a la imagen de nuestro amo, de nuestro maestro. Y si el mundo no soportaba a Jesús, pues tampoco nos va a soportar a nosotros. Y entre más nos parezcamos a nuestro amo, más nos van a odiar. Y este es un principio fundamental. Es un principio que se aplica no solo al amo o al maestro, también se aplica a nuestros hijos. Así que padres, tengan mucho cuidado de quién permiten que sus hijos los eduque, les enseñe, porque así se van a volver. Por eso es que nosotros a veces decidimos considerar educar a nuestros hijos en casa, por los riesgos que hay y por la oposición que hay en contra de nuestros hijos. Nosotros, hermanos, hemos sido enviados como discípulos del Señor, como Él es nuestro maestro, pero hay riesgos. Cuando yo tenía unos 25 años, fui a las Filipinas a un viaje misionero y estaba con este misionero americano que estaba enseñando, y una mañana él estaba allí preparándose y yo lo estaba ayudando. Yo tenía que manejar a unas personas, recogerlos de sus pueblitos y traerlos a la iglesia. Entonces yo lo acompañé, pero él me dijo, sí puedes acompañarme, pero déjame decirte que hay riesgos. Hace unos meses a un misionero lo raptaron y lo mataron, y a otro también lo raptaron. Entonces tengo que decirte que es peligroso. Tengo que decirte los riesgos por adelantado. Ahora, yo no sé si fue el valor del Espíritu Santo, o no sé si porque tenía 25 años y estaba listo para la aventura, pero yo le dije, sí, yo quiero ir contigo. Y mientras viajábamos,
Ahí estaba yo en esta situación y yo lo experimenté en una forma menos intimidante, pero saben que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estuvo conmigo. En Mateo 10:25 dice que si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Belcebú, para nosotros que hablamos otro idioma, no tiene mucho significado, pero era un nombre derogatorio de Satanás, el rey de los demonios. El nombre significa el amo de el excremento o el amo, sí, más que nada eso significa. Así que los líderes religiosos odiaban a Jesús y por eso le daban este título a él, el más despreciable título, porque lo odiaban. Así que los discípulos escuchaban estos nombres y escuchaban este odio que le enviaban en sus tiempos. Entonces Jesús les está diciendo, no se preocupen, esto va a suceder, esta es la actitud y no se preocupen. Esta actitud la hemos visto, por ejemplo, tal vez ustedes saben en las noticias, han escuchado que se ha propuesto al Parlamento esta ley 367 que va a ser ilegal hablar acerca de la palabra de Dios en público, y esto está sucediendo en nuestro Parlamento hoy en día. Y estas actitudes, estas cosas están sucediendo. Este mundo no ama al Señor, este mundo odia al Señor. Y esto no es algo que nunca se había escuchado. Nosotros sabemos que esta cultura es así, es una cultura que hace cosas como el aborto, que aprueba cosas como el aborto, aprueba la muerte asistida de personas que tienen alguna discapacidad o que están enfermos o lo que sea. Estos tipos de cosas están sucediendo en nuestra cultura hoy en día. Es una cultura que odia al Señor, son enemigos del Señor. Así que, ¿cómo debemos responder como creyentes a estas actitudes de odio hacia Jesús? Verso 26. Dice la palabra: por tanto, no les teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Viene un día donde todo esto se va a exponer, donde todas las mentiras y los engaños del enemigo van a ser expuestos. Va a haber un día cuando todas estas hipocresías serán expuestas y sacadas a la luz. Por eso es que tú haz todo lo que sea necesario para mantener tu posición en relación a Jesús, porque todo lo que en la vida importa depende de tu relación con Jesús. No dejes que el enemigo, que este mundo te intimide o te asuste por alinearte con Jesús. No tengan miedo, no dejen que esta oposición, que estos ataques, que estas actitudes los intimiden
o les cause wrong side of this question. cambiarse de bando. With Jesus, where do you stand in relation? ¿Cómo vas a mantener este lugar con Jesús? Es muy importante defenderlo. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado o será salvo. Will ensnare you. El temor You trust in del hombre and you'll be va a ser un tropezadero para ti. shall be saved. El único lugar seguro Saying there's going to be no es con el Señor. Y no estoy hablando de a corto plazo, a largo plazo, porque a corto plazo sí va a haber sufrimiento, ¿de acuerdo? Pero a largo plazo tú vas a estar a salvo con el Señor. Por eso no tengas miedo de la oposición del mundo. El único lugar seguro es walking with confiando en el Señor, caminando con Jesús. Jesús es el factor que divide, ¿estás con Él o estás en contra de Él? No hay términos medios. unwilling to risk losing their Hay quienes están inseguros, no tienen la confianza para arriesgarse y no quieren ser identificados con Jesús. safe in deny knowing. ¿Quieren estar a salvo? Bueno, An example of this, Pedro fue un ejemplo de esto. take a chance that Él be called on to lay pensó que nadie lo iba a notar, pero tarde o temprano todo va a ser expuesto, tarde o temprano nada va a permanecer escondido. Todas las mentiras serán sacadas a la luz y entonces ahí es donde se va a saber en qué lugar estás relation to Jesus Christ. y cuál es tu relación con Jesucristo. Times of crisis, like facing Tiempos de crisis como persecución in our hearts exponen lo que realmente hay en nuestro corazón. of this during the COVID, Y it revealed a lot. en la crisis del COVID pudimos ver algo un poco acerca de esto. Vimos la crisis, vimos lo que estaba sucediendo. Judas tried to fake it for 3 years. Judas trató de fingir por 3 años. Pensó que él podría ser parte del Public opposition círculo de poder en el reino que vendría, pero cuando la presión exposed fue creciendo, incrementándose, Judas chapter 5. no pudo soportarlo y se colgó a sí mismo. En Hechos, en el capítulo 5, Ananías y Zafira también trataron de falsificar esto, pero fueron expuestos por el Espíritu Santo. En Mateo 7, 22 y 23 dice que muchas personas van a tener éxito fingiendo, pero un día el Señor mismo los va a exponer. Dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, echamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré estas palabras terribles que nadie quiere oír cuando Jesús les diga, On Jesus. Your destiny, everything determines tu destino está determinado relationship to Jesus Christ. a esto, ¿dónde estás en relación a Cristo? Y eso Listen to these words. For Jesus to es lo que el Señor va a decir a aquellos que no hicieron verdadera su confesión. Apártense, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. do you stand? ¿Dónde estás en relación con Jesucristo? Matthew 10, verse 30. Mateo capítulo 10, verso 32 y 33. Therefore, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La presión está aquí. Estamos
bajo presión, pero cualquiera que me confiese delante de los hombres, confess before my Father. yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yeah, that one's mine. El Señor Jesús va a decir, sí, este es mío. They're Este confessing sí, me, and I am in full agreement. Yes, they are sí, mine. estos son míos. But whoever denies me, Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. now I asked the question at the beginning, how do we stop from Entonces, ¿cómo dejamos de preocuparnos? these verses are terrifying Estos versos son aterradores. ability. And if you think that, Si, man, I don't know if I could do it. I don't know if I could si tú estás pensando, ay, yo no sé si la voy a hacer, déjame decirte que no vas a poder. Pedro era así. deny you, but I won't. All may abandon Pedro decía, no, Señor, todos te van a abandonar, pero yo no. Yo de veras que no. ¿Y luego qué pasó? 3 times. Cuando la presión llegó, Pedro lo negó 3 veces. No tuvo la habilidad, no tuvo la fuerza. Y así somos todos, hermanos. When the Lord confesses, Así que this one's mine, cuando el Señor confiese, sí, este es mío, He is. Él lo hará, pero porque Él está en ti. I'll come back to this in a minute, but Y voy a regresar a esto en un minuto, pero statement. esto es algo que la Biblia dice consistentemente. Si no, vamos para que lo vean en Romanos 10, del 9 al 10. Es un pasaje muy conocido Controversy. que ha creado controversia. Some people think that it's Alguna gente works into piensa que faith, but it's not when you rightly understand it. Romans 10. no es muy claro, pero fíjense lo que dice, que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Salvation. Now that expression back in La expresión verse 32, de Mateo 10:32, confesses me, esa expresión, el que confesara, el que me confiese, literally, es literalmente en el griego, reiterate it word by word, it is whoever or he who confesses in me. dice el que In me. confiesa Confess Jesus en mí, Christ from the position of being in Christ. el que confiesa a Cristo Of being united. estando en la posición de Cristo, significa que está unido a Cristo. No es una forma verbal de reconocimiento, sino que Jesus is Lord. Well, that's not what this is saying. esto no se trata solo de decir, esto It's if you es algo más. Si tú estás en Cristo, eres uno solo con Cristo y lo confiesas. Y es porque Él está en ti. implies that your Esto implica que tu confesión tiene el poder, union with Christ, it is not tiene ese poder porque está unido con Cristo. voice in Es tu voz en unísono con Cristo, diciendo por el poder del Espíritu Santo, yo soy suyo y Él es mío. Amén. Y esto es lo que se está declarando aquí. No es solo son palabras vacías, no. you are Cuando tú declaras en el poder del Espíritu Santo, Jesucristo es mío, that is evidence esa es la evidencia, indicative of one who is ese es el indicador and one who makes such a declaration de que alguien es de Cristo. never be Aquel que hace esta declaración nunca será negado por Cristo. coming back from him. Yes. Y el Señor dirá, sí, este es mío. And so as verse 20 says, Así que como el verso 10 verse 20, 20 dice, el verso 20 dice, it's applying to so much. se aplica a tantas cosas en este pasaje. Verse 20 says, El verso 20 dice, you who speak porque no serán ustedes los que hablen,
sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El verso 19 dice, cuando ustedes sean entregados a reyes, a gobernadores, a cortes, a sinagogas, cuando los entreguen en el contexto de persecución, no se preocupen por lo que han de decir ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, pero el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Esta unión con Cristo, esta confesión con su boca, no serán palabras vacías, palabras huecas, así como aquellos que decían, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? No, el Señor no nos va a decir, apártate que yo no te conozco. Es muy diferente. Esos no tenían el Espíritu de Dios, no tenían esa voz en unísono con Cristo. Mateo 10:27 dice, lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Las azoteas planas de las casas de Israel eran una muy buena plataforma para proclamar desde allí. El Señor les había dicho, lleven esta palabra sin miedo. Esta instrucción es dada a los discípulos porque ellos han sido llamados a proclamar el Evangelio, a pararse allí y hablar a las multitudes. Pero ¿saben qué? En la Biblia sabemos que no todos hemos sido llamados a ser evangelistas o maestros o predicadores. Y bueno, algunos de ustedes tal vez sienten alivio, pero ¿saben qué? No todos tenemos el mismo rol en la vida. No todos son llamados a pararse enfrente de una multitud y hablar la palabra, porque tal vez a algunos les dé miedo y estén ahí pensando cómo vamos a hablar estas cosas en una situación tan intimidante, cuando alguien me va a hablar siendo que odian a Jesucristo. Fíjense la promesa en Mateo 10, 19 y 20. Vamos a verlo otra vez. Pero cuando ustedes sean entregados, o sea, ya están en este contexto de persecución, están bajo presión, y Jesús dice, no se preocupen. Señor, ¿cómo que no me preocupe? No se preocupen por lo que han de decir ni cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Pero ¿cómo lo vamos a decir? Bueno, verso 20, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Y esa es la razón por la cual el Señor dice, no tengan miedo, no se preocupen, Él está con ustedes, Dios está con ustedes en esta situación. Él va a estar allí y Él los va a sacar adelante y Él les va a capacitar y Él les va a dar las palabras. Si eres de Él, así será. Pero si no eres de Él, estás solo. Y probablemente te va a negar también. ¿Cuál es ese poder que viene del Espíritu y que viene solamente en el momento que se necesita? Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo fue dado a los discípulos
y también a todos los que vivimos hoy, que somos sus hijos, para ser testigos de Él, no solo cuando estemos en pruebas, sino siempre. No todos somos llamados a ser predicadores, pero todos somos llamados a ser testigos, testigos de este poder del Espíritu Santo que nos ha dado para ser testigos. El Señor nos ha dado dones y talentos. Él nos ha dado algo, porque todos tenemos una parte que tenemos que llevar a cabo y ejercitar estos dones que el Señor nos ha dado. Verso 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Ahora esto puede ser como un poco confuso. Nosotros como hijos de Dios no debemos vivir con temor. Esa es la segunda vez que el Señor nos ha llamado, nos ha mandado a no temer miedo, a no tener temor, pero no es por nuestros esfuerzos. El Antiguo Testamento da testimonio de esto. No es por nuestras habilidades, sino por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos seguir todos los mandamientos y sus instrucciones en nuestras vidas. El mismo Espíritu Santo que nos va a capacitar para hablar y que nos va a dar las palabras para decir, también nos va a dar ese valor para hablar y para no tener miedo del hombre. Sin el Espíritu Santo, hermanos, la vida cristiana es imposible. No podemos fingir. Tal vez se puede fingir un tiempo, pero no puedes fingir toda la vida. El Señor te conoce. Puedes fingir ante los ojos del hombre, pero no delante de Dios. A Dios nunca lo puedes engañar. Ahora, ¿qué es lo peor que te pueden hacer tus perseguidores? Ellos pueden matarte, es lo peor, pueden destruir el cuerpo, pero hay un peligro mucho más grande que ser destruido en el infierno y arder allí por siempre. Nosotros tenemos que considerar este sufrimiento a corto plazo. Y sí, es un sufrimiento que nos rechacen por causa de Cristo, pero tenemos que considerar y ver qué es peor, eso o arder en el infierno y estar atados a Satanás por siempre, en una eternidad sin Dios. El desastre en el que el mundo se encuentra tiene una sola salida, una sola esperanza, y ese es Jesucristo. Por eso nosotros hemos sido enviados en una misión de rescate. Temer a Dios es realmente tener miedo de que estemos en el bando contrario, en el bando que se opone a Dios. Y yo no quiero jamás escuchar esas palabras de Jesús diciendo, apártate de mí, no te conozco. O nosotros tememos el rechazo de la gente o tememos el rechazo de Dios. Una de las dos cosas. ¿A qué le tienes más miedo? ¿A qué le tienes más miedo? ¿A la ira del hombre o a la ira de Dios?
more, we remain an enemy of God. Nosotros no queremos ser enemigos de Dios. Enemy more, then we embrace him and Si nosotros tememos ser enemigos de Dios, tenemos que Jesus sends his disciples out dejar de into temer temptation, ser enemigos de in the Lord Satanás y Jesus su Christ, gente. and he will save you from being destroyed. El Señor es el único que puede salvarnos de ser Destiny, destruidos en el infierno. we were born on Nosotros that is headed to hell. hemos nacido Default destiny ya con un destino fijo, como si estuviéramos solamente descendiendo por un túnel hacia el infierno. rejected Jesus Christ. Pero hay una salida. Everybody is destined Toda la gente, todo mundo está destinado al infierno. ¿Por qué? Porque to let Jesus rest. somos pecadores y a menos que Cristo no nos rescate, Your estamos destinados al infierno. Para allá va todo mundo. Ese es el destino de toda la gente porque ha nacido en pecado. rejected the only way of avoiding the Pero si tú rechazas a Dios, estás rechazando la única salida, el único rescate para ti. exist, it means that your whole purpose for existing and your potential for Todo el experiencing potencial any pleasure, y todo el propósito de tu vida y toda la felicidad que pudiste haber tenido va a ser removido si no potential, eliges estar con Cristo. ¿Por qué? Porque vas a estar separado de toda la bondad de Dios y esto es lo que significa ser destruido en el infierno. Tú fuiste creado para estar unido a Dios, ser uno con Jesucristo y ese es el único lugar en el cual vas a encontrar satisfacción. Si rechazas a Jesucristo, possibility entonces estás rechazando cualquier posibilidad de experimentar ese gozo para el cual Dios te creó desde un principio. is ever El castigo de Dios es eterno, ceasing to exist. no es dejar de existir. Mateo Says then he will also say to those 25, depart from me, you cursed, into everlasting fire. el Señor dijo Devil and his angels. Verse 46. And these en el verso 46, everlasting dice, estos irán but the right al castigo eterno, mas aquellos a vida eterna. are you with him or are you Así que, ¿estás con Dios o estás en contra de Él? fear his rejection more or do you fear the rejection of man more? ¿A qué le tienes más miedo? So verse 32 ¿A que el hombre te rechace again, whoever o a que Dios me te rechace? him I will also Así que before my Father who is in heaven. cualquiera que me confiese Denies me before delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue, yo lo negaré también delante how de mi Padre que está en los cielos. confessing Christ before men. Así que Do not fear. no tengan miedo I could never stand up under that. I could pensando, ay no, yo nunca voy a poder hacer esto o aquello por Cristo. Hermanos, no. Si el Señor vive dentro de ustedes, en ese momento ustedes van a descubrir que en Él tienen todo lo que necesitan y que el Señor les va a dar todas las palabras que necesitan y que Él les dará la respuesta. deliver you up. Do not worry Así que how or what. cuando los entreguen, no se preocupen qué van a decir, porque ustedes van a recibir de Dios en ese momento lo que van a hablar, But the Spirit porque of the Father who speaks in you. no hablarán ustedes, sino el Espíritu de su Padre que está en ustedes. ¿Cómo puedes evitar He will enable. tener miedo? Bueno, He will fill no se puede, pero puedes pedirle a Dios que Él te llene. from inside yourself. It's not something that's No es algo que in your pockets that you can pull out. que lo puedas sacar de tu bolsillo. How do you stop from fear?
¿Cómo dejas de temer? Bueno, diciendo, Señor, yo no puedo, pero confío en ti, confío en que tu Espíritu Santo va a estar conmigo. Padre Celestial, as a church oramos como iglesia en esta mañana who are not yours. Any among us who have not y te pedimos por aquellos que no son tuyos, aquellos que no te han confesado con su boca your Holy Spirit. en el poder de tu Espíritu Santo, que Jesucristo es el Señor. Father, we ask that Padre, you te pedimos que to arise. les des fe, Ask that you would do what only you can do. That you would breathe life into que hagas en ellos lo que tú solamente puedes hacer, Señor. and that you would cause to well up in their hearts desire. Señor, que ellos desire. tengan ese deseo por ti. Lord, we pray for each Señor, te pido por cada uno de nosotros. deliver us from Te pido que nos libres del miedo, Señor. to say, Lord, Te pido que nos ayudes. we will follow. Te pido, Señor, que podamos seguirte a donde quiera que tú nos lleves. Que tú tengas cuidado de nosotros. Tú eres un buen Padre. Tú eres un buen pastor. Everything that we need. Y nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y, Señor, What might lie ahead does cause fear to rise up in our hearts. te pido, Padre, que traigas Grace convicción a nuestro corazón, Señor. there when we need it. Y que sepamos y confiemos en que cuando lo necesitemos tú vas a estar ahí. Gracias por esta esperanza. Gracias por tu vida, Thank you for the la vida de Cristo viviendo dentro de nosotros. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Y gracias, gracias, Señor, porque tú nos has salvado de punishment of de un castigo eterno, de estar separados de ti. God. That is the punishment, being Eso es apart from. un castigo, Señor, por estar separados de ti y de toda tu bondad. And you are joy, Que tú eres nuestra vida, tú eres nuestro gozo are everything. y tú eres todo lo que necesitamos. Thank you. Gracias, Señor, porque tú has prometido Nothing que ahora que somos tuyos, nada podrá separarnos de ti. Gracias, Jesús. us with the joy of the Lord. Llénanos con el gozo del Señor y llénanos con tu poder. We lean not on our own Y understanding, que no but may our confiemos en nuestro propio entendimiento, Señor, sino en ti. can't, but you Yo no puedo, pero tú sí. thank you. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.